Amecameca. Mitos, historias y leyendas. Amecameca es un lugar que alberga un tesoro de mitos y leyendas en el mundo. Esta ciudad mexicana, ubicada en el Estado de México, cuenta con una rica tradición oral transmitida de generación en generación. Como sucede en muchas poblaciones de México. En este municipio existen también algunas historias, mitos y leyendas que se han originado y fortalecido o debilitado en su caso, en el transcurso de los años y las cuales te relato a continuación. Mitos y leyendas. El guardián del bosque Cuauhtepochtli. En los bosques de la región de los volcanes se aparece un ser mítico llamado Cuauhtepochtli, del náhuatl Cuauhitl, árbol, bosque, y Tepochtli bromista, que es considerado el guardián de los bosques. Campesinos, leñadores, pastores o gente que simplemente camina por el monte se lo puede encontrar. Tiene dos características importantes. Una, es muy pequeño, mide 60 centímetros, y se puede hacer todavía más pequeño hasta casi desaparecer. Y la otra característica, el talón y la punta de sus pies son como las de un ser humano, solo que la de él están 180 grados invertidos, de modo que al caminar hacia uno, sus huellas parecerán alejarse. Tiene buen humor y gusta de jugar bromas. A veces ayuda a quien le pide ayuda. La cañada de Cozamala, en San Rafael, Tlalmanalco recibe ese nombre porque el Cuauhtepochtli era muy visto por ese lugar. Cuentan que a un viejo leñador de San Pedro Nexapa que iba todos los días al monte a juntar su carga, se le apareció varias veces. Una madrugada, sin más, estaba frente a él, era muy pequeño, con un enorme sombrero cubierto de plumas, sus cortas piernas estaban enfundadas en unas botas rojas, su cuerpo era como de gallo y despedía un fuerte olor a humedad. El ser le dijo: «Soy el Cuauhtepochtli, el duende del bosque, señor de los árboles y plantas. Yo transporto las semillas para que germinen y puedo ordenar a los animales cualquier cosa». «¿Cualquier cosa?», preguntó el viejo. «Sí, cualquier cosa», replicó el duende. «Entonces ordénales que me junten leña en lo que voy a buscar a mi burro». «Está bien», le contestó el duende. Al rato, regresó el viejo con su burro y efectivamente encontró el bulto de leña. Muy contento cargó a su animal y regresó más temprano que de costumbre a su casa. Cuentan que este señor se hizo rico con tanta leña que vendía, que se hizo de varias mulas y que solo trabajaba unas pocas horas. La gente dice que el Cuauhtepochtli le ayudaba porque el viejo le llevaba todos los días tamales y atole, que eran buenos amigos. Pero no a toda la gente ayudaba, es más, a algunos los espantaba o les metía fuertes sustos. La leyenda de Juan Ruiz. Existe una peña cerca de la cueva del Calicán, allá en Amecameca, por el camino a Tlamacas, donde cada año los peregrinos que vienen de Puebla, Tlaxcala y Veracruz transitan en su recorrido a la Basílica de Guadalupe, donde según nos cuenta esta leyenda se aparece el demonio. Dicen sus vecinos, que un día por allá se encontraba Juan Ruiz, un hombre que cada vez que se emborrachaba solía invocar al demonio, y que en una de tantas se le presentó, hizo un pacto con él, firmándolo con su propia sangre. Después de este hecho, se dice que lo visitaba en su casa un hombre muy elegante y que se escuchaba como si descargara dinero. De ahí, Juan Ruiz se hizo rico. Al pasar el tiempo, él empezó a comportarse muy extraño e inquieto. Sus familiares, alarmados, lograron que confesara los motivos de su inquietud. Él les dijo entonces que pagaría con su alma el pacto con el demonio. Pero lo más alarmante era que también parte de su familia entraba en el pacto. Poco después Juan Ruiz huyó al monte, sus familiares y vecinos se lanzaron en su búsqueda, armados de ceras, palmas y agua bendita. Casi lo alcanzaron cuando aún se hallaba muy lejos de la peña maldita,
pero se dice que cuando estaban cerca de lograrlo, se apareció una nube negra y al desaparecer esta, él ya iba muy lejos nuevamente. Siguiendo sus huellas, descubrieron con mucho temor que una de sus pisadas era humana y que la otra era de un macho cabrío. Después encontraron uno de sus huaraches, y al llegar a la cueva de la peña encontraron el otro. Las pisadas que hallaron eran totalmente de bestia. En la peña, a la entrada de la cueva, había un letrero escrito con sangre que decía: «Aquí en esta cueva se da de alta Juan Ruiz». La gente regresó al pueblo ya que nada pudieron hacer. Con el paso del tiempo, la familia de Juan Ruiz volvió a quedar muy pobre. Un día en el río de la Verdura, a la altura de la calle Jicotencatl, entre las calles de Silvestre López y Cruz Verde, el puente se cayó mientras pasaban por ahí varios niños, de los cuales 2 eran de Juan Ruiz. De manera inexplicable, la corriente se llevó únicamente a los 2 niños de Juan. Nos dice la leyenda que muchos descendientes de Juan Ruiz han muerto en forma trágica, debido al pacto que hizo con el diablo. La leyenda del Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Una de las leyendas más conocidas es la del Popocatépetl y la Iztaccíhuatl. Esta historia narra el amor trágico entre 2 jóvenes, Popocatépetl, un valiente guerrero azteca, e Iztaccíhuatl, una hermosa princesa. Según cuenta la leyenda, ambos estaban profundamente enamorados y planeaban casarse. Sin embargo, antes de que pudieran concretar su unión matrimonial, el padre de Iztaccíhuatl envió a Popocatépetl a una guerra lejana para demostrar su valentía como guerrero. Durante su ausencia, un malvado noble engañó a Iztaccíhuatl diciendo que Popocatépetl había muerto en combate. Devastada por esta noticia falsa y consumida por la pena y el dolor, Iztaccíhuatl se dejó llevar por una enfermedad terminal y finalmente falleció. Cuando Popocatépetl regresó victorioso después de meses al campo de batalla y descubrió lo ocurrido con su amada princesa, lleno de tristeza tomó su cuerpo sin vida entre sus brazos. En lugar de cremarla como era costumbre funeraria, decidió elevarse hacia las alturas para rendir homenaje y preservar su recuerdo por siempre. Así, llevó el cuerpo de Iztaccíhuatl a una montaña cercana, donde lo cubrió con un manto de flores blancas y se quedó a vigilarla eternamente. Popocatépetl permanece allí hasta nuestros días como un volcán activo, cuya forma recuerda la imagen de un guerrero dormido cubierto por las nieves perpetuas. Por otro lado, Iztaccíhuatl se convirtió en la montaña que conocemos hoy en día como la mujer dormida, debido a su forma que simula una figura acostada. Esta leyenda es considerada uno de los símbolos más representativos del amor y el sacrificio en la cultura mexicana. Además, también se asocia al origen geológico de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl y explica por qué están tan cerca uno del otro. Las brujas de Santa Isabel Chalma. Antiguamente, puede afirmarse que hasta la década de los años 50 del siglo pasado, se decía insistentemente que la población de Chalma era el hogar de las brujas. En efecto, al anochecer y prácticamente durante toda la noche, se observaban desde Amecameca pequeñas bolas de fuego ubicadas sobre las montañas cercanas a esta comunidad. Se decía que eran las brujas que salían. La leyenda de los aluxes. Los niños y adolescentes, e inclusive algunos adultos ingenuos, afirmaban que en efecto habían observado el vuelo de estas brujas por la noche, sobre todo cuando esas noches eran claras, no había nubes sobre la sierra, que obstaculizaran a lo lejos la visión. Era muy común que los niños y adolescentes se agruparan al anochecer en el parque de Amecameca, para ver atemorizados el vuelo de las brujas. Cuando estos niños llegaban a la edad adultos,
se convencían de la versión que muchas personas mayores daban sobre esas bolas de fuego que se observaban sobre la sierra en la noche. La leyenda de los aluxes. Existe una historia legendaria que involucra a seres fantásticos en los bosques cercanos a Amecameca. Según la tradición oral local, se dice que en esos bosques habitan duendes conocidos como aluxes. Los aluxes son seres sobrenaturales considerados guardianes de la naturaleza y de las zonas rurales. Son pequeños y traviesos, con una apariencia similar a la de un niño con características mayas. Se cree que son protectores del entorno natural y pueden conceder favores o causar problemas dependiendo de cómo sean tratados. Según cuenta la leyenda, estos duendes suelen aparecerse por las noches en los caminos o senderos del bosque cercano a Amecameca. Aunque generalmente son inofensivos, también se les atribuyen travesuras como esconder objetos personales, asustar animales o hacer ruidos extraños para perturbar el sueño de quienes acampan cerca. Se dice que si alguien desea recibir ayuda o protección por parte de los aluxes, debe realizar ciertos rituales como dejarles pequeñas ofrendas como comida o juguetes hechos con materiales naturales, como ramitas. También se recomienda mantener respeto hacia ellos y hacia el medio ambiente para evitar su enfado. El Santuario del Señor del Sacro Monte. Antes del arranque de las grandes construcciones religiosas, Fray Martín de Valencia acostumbraba subir a un cerro como de 200 metros de altitud, a hacer penitencia, en unos templos indígenas, Teocalis y Amoscallis, destruidos por los españoles. En una cueva que se localizaba entre esas ruinas, el misionero pasaba varios días en oración. Por esas fechas anunció la aparición de una figura de tamaño natural, correspondiente a Jesucristo yacente. El material de esta figura humana era de pasta de caña, y estaba cubierta con una tintura negra, que dio a la imagen una impresionante sobriedad. A pesar de los siglos transcurridos, 5 siglos, la imagen no presenta deterioro alguno e inclusive, el color oscuro de la piel y el pelo que cubre su cabeza, extrañamente permanecen intactos. Santuario del Sacromonte. De esta aparición, Fray Martín dio la noticia rápidamente a los clérigos que se ubicaban en la futura parroquia, que se encontraba aún en proyecto de construcción, y todos juntos decidieron a subir al cerro, desde ese momento, llamado el Sacromonte, para apreciar el milagro de la aparición de esa imagen religiosa, que inmediatamente se apresuraron a bendecir y a adorar. Dieron cuenta de ello al Arzobispado de México, quien ordenó que se construyera un templo en el lugar de la aparición, lo cual se procedió de inmediato a iniciar. Se convocó para ello a numerosos trabajadores indígenas que, bajo la dirección de los constructores de origen hispano, se dieron la tarea a construir el templo dedicado al Señor que milagrosamente apareció en el mismo lugar de su descubrimiento por Fray Martín de Valencia. Desgraciadamente el monje franciscano murió en 1534 y no alcanzó a ver terminado el templo del Sacromonte. Los leones de Amecameca. La plaza central de Amecameca es conocida como Parque de los Leones, debido a las 4 esculturas de felinos que se encuentran en sus esquinas. Se trata de 2 leones y 2 leonas que representan el dominio sobre los 4 elementos: agua, el león sobre el cocodrilo; tierra, la leona sobre el conejo; fuego, el león sobre la víbora; y aire, la leona de pie. Muchos saben que estos grandes felinos cuidan la ciudad, por eso se encuentran ubicados uno en cada esquina de la plaza. Originalmente, las esculturas estaban en la hacienda de Chapingo, en Texcoco. Fueron adquiridas alrededor de 1890 para decorar la hacienda, que en ese entonces pertenecía al presidente de México, Manuel González. La historia más popular cuenta que los leones vivieron algunos años en Chapingo, hasta que en 1915 el general zapatista Amador Salazar atacó la hacienda y se llevó las esculturas.
Su objetivo era llevarlas a Morelos como parte de su botín. Sin embargo, en un enfrentamiento con las tropas carrancistas, los zapatistas fueron perseguidos hasta Amecameca, en donde tuvieron que abandonar las esculturas, y en donde se encuentran hasta hoy en día. También se dice que los leones no fueron robados por los zapatistas, sino que alrededor de 1930 fue la propia Universidad de Chapingo la que donó las esculturas a Amecameca. Esta donación se realizó por órdenes del presidente Miguel Alemán, quien decretó que las plazas principales de todos los estados de la República debían estar decoradas con este tipo de obras de arte. Hoy en día estas piezas hechas de fierro colado son unos de los elementos más distintivos de la ciudad. El huarache de oro. En la década de los años 20 y 30, y aún en la de los 40 del siglo pasado, la gente de esa época platicaba de la existencia de una persona a la que le apodaban de esta forma, por sus enormes caudales. Dicen que se trataba de un indígena inmensamente rico, que vestía siempre de calzón blanco y camisa de manta y calzaba exclusivamente huaraches, que era un general zapatista que emigró a Amecameca, cuando se dio la desintegración del Ejército del Sur, al caer arteramente asesinado Emiliano Zapata en 1919 en la hacienda de Chinameca. Cuentan que este indígena poseía enormes cantidades de tierras de cultivo por diversos rumbos del campo amecamequense, que se podían contar en varios miles de hectáreas. Platicaban los ancianos de los años 30 del siglo pasado, que era inmensamente rico. Algunos dicen, sin probarlo, que vivía por el rumbo de Santiago Cuauhtémoc, otros señalaban diferentes rumbos: Tomacoco, Panoaya, Rancho de Coapesco y hasta la salida a Ayapango. Otros indicaban que el huarache de oro vivía en una heredad muy grande, al final de la calle de San Francisco, de 2 pisos y enorme patio central, que habitaba ahí con su esposa. Nadie habló de que hubiera tenido hijos. Señalaban como dato curioso que el día de su santo, hacía en su residencia una comida a la que asistían más de 200 invitados y que esa comida se la preparaban su esposa y sus 3 concubinas, que vivían en diferentes casas, pero que ese día se reunían en la casa grande para preparar la comida entre todas ellas. Fuera de esa festividad, este personaje no convivía con nadie. Platicaban los ancianos del lugar que la enorme riqueza de esta persona se extinguió súbitamente cuando el presidente Cárdenas expropió los latifundios y creó el sistema ejidal. En consecuencia, hacia 1938 o 1939, desapareció de Amecameca el famoso huarache de oro, sin haber dejado una sola huella de su existencia. En los años posteriores, nadie volvió a hablar de este personaje mítico, pareciera como si nunca hubiera existido. Yo escuché a mi abuela, que murió en 1949, hablar sobre la vida de este personaje. ¿En verdad habrá sido real? El presente trabajo representa un esfuerzo cultural, didáctico e informativo, que fundamentalmente tiene por objeto mostrar el pasado y las tradiciones orales de uno de los municipios más ricos en historia, mitos y leyendas del Estado de México, como lo es Amecameca.